Hola, hoy nuestro grupo Carpe Diem, conformado por Sara Carvajal, Manuela Restrepo y Karen Patiño, presentará el podcast número 2. Hoy hablaremos de San Agustín y la patrística. Ustedes se preguntarán, ¿quién fue San Agustín y por qué es relevante en la historia? San Agustín, o mayormente conocido como San Agustín de Hipona, nace en Tagaste el 13 de noviembre del año 354 y muere el 28 de agosto del 430. Su padre, llamado Patricio, era un pagano con una posición social acomodada, tenía sus privilegios, y su madre, llamada Mónica, era simplemente una devota cristiana, pero al morir su esposo, Patricio, ella se enfocó totalmente a la conversión de su hijo al cristianismo. Estaba convencida de que su hijo debía ser cristiano sí o sí. Y lo primero que le enseñó Agustín fue a orar. Sin embargo, a medida que pasaban los años, Agustín se fue alejando de la verdad y se fue acercando a las costumbres de la disoluta Roma, ya que Agustín desconfiaba de la fe impuesta y no fundada por la razón. Por esto, sus intereses apuntaban a la filosofía, y fue en el escepticismo donde se mantuvo cierto tiempo. Sin embargo, esta doctrina no le satisfacía sus exigencias de verdad, y sentía que le hacía falta algo. Fue en el maniqueísmo, una de las doctrinas que siguió San Agustín, en la cual se preocupó por el problema del mal toda su vida. Cabe también resaltar que esta doctrina, creada por Mani o Manes, era una de las religiones que estaba de moda en ese tiempo. Los maniqueos presentan una creencia entre el bien, que sería la luz, y el mal, que serían las tinieblas, los cuales se encuentran en constante lucha y oposición. Dedicado a esta doctrina, San Agustín profesó en Cartago desde el 374 hasta el 383, en Roma en el 383 y en Milán en el 384. Durante 10 años de su vida, San Agustín siguió esta doctrina, pero en el 379 se alejó de ella, ya que su conocimiento le hacía pedir más. En el año 384, San Agustín fue profesor en Milán, y en su tiempo como profesor se dedicó a leer textos de filosofía neoplatónica, que con el paso del tiempo le fueron debilitando las creencias maniqueístas a San Agustín, haciendo que él escuchara con cuidado al arzobispo de Milán, San Ambrosio. Y después de escucharlo, Agustín llega a la conclusión de que las cosas, estando necesariamente sujetas a Dios, pues derivan todo de su ser, de manera que el mal solo puede ser entendido como pérdida de un bien. 2 años después, San Agustín recibe una señal divina, por la cual él decide marcharse con su madre, su hijo y sus discípulos a la casa de su amigo Verecundo, en Lombardía, y pues allí escribe sus primeras obras. En el año 387, San Agustín es bautizado por San Ambrosio y se consagra totalmente al servicio de Dios. En el 388 regresó a África y en el 391 fue ordenado sacerdote en Hipona por el obispo Valerio. Valerio muere a finales del 395, Agustín es nombrado obispo de Hipona, y desde este pequeño lugar Agustín empieza a proyectar y a exponer la fe a todo el mundo occidental. Y entre sus libros destacados se encuentran los Soloquios, las Confesiones y la Ciudad de Dios. Sin embargo, durante los últimos años de su vida, él asistió a las invasiones bárbaras del norte de África, iniciadas en el 429. Al tercer mes del ataque de Hipona, Agustín cae enfermo y muere. Pero durante toda su vida, él fue en búsqueda de la verdad. Y ir en búsqueda de la verdad para Agustín significaba la felicidad absoluta. Agustín empieza a practicar la patrística y se preguntarán, ¿qué es y en qué consiste?
Pues bueno, esto lo veremos más adelante. La actitud filosófica de San Agustín está cerca de la filosofía helenística, y esto ocurre porque las escuelas posteriores a Aristóteles creyeron que el fin del estudio filosófico apuntaba a conseguir la felicidad. Sin embargo, San Agustín, lejos de las posiciones naturalistas de estas escuelas, cree que la felicidad solo es posible en el plano sobrenatural. El único método para conseguirla es partiendo de la interioridad del alma humana que asciende progresivamente hasta el Ser Supremo, que en este caso sería Dios. La filosofía se manifiesta para San Agustín como el camino para la búsqueda existencial, la vía del conocimiento y la realización personal a partir de la exploración interior. Para Agustín, la felicidad auténtica y el objetivo último del comportamiento humano es la sabiduría, que se encuentra en las profundidades de uno mismo, que nos muestra a Dios y que se revela a través de la conciencia. Platón fue su inspiración y su Dios es el que se revela a través del verbo, porque las palabras de personas célebres fueron las que marcaron o influyeron mucho en su vida. Las palabras de Cicerón fueron quien lo orientaron hacia la filosofía. Las palabras de Fausto, que era un obispo maniqueo, lo liberaron de esa doctrina. San Ambrosio lo acercó al cristianismo y por las palabras de Pablo se convirtió a él. Podemos concluir que para San Agustín la filosofía no es solamente como un sistema racional, sino que también es como una estructura unida a la religión, y que por medio de ella se descubre una especial actitud del hombre que, volviendo a su interioridad, se logra conectar con Dios, es decir, teniendo como una conexión con el alma, se eleva hasta Dios. Como para San Agustín, lo importante es explicar la relación entre el alma humana y Dios, entonces fe y razón no son más que herramientas o instrumentos que se exigen mutuamente para encontrar la verdad. Por lo tanto, fe y razón no se excluyen, sino que se complementan. La fe es guía y pauta de la razón. La acción iluminadora de Dios para San Agustín no es un auxilio sobrenatural, sino algo estrictamente racional. Y la luz natural de la razón procede de Dios y capacita la mente para contemplar las verdades universales y necesarias. Tengamos en cuenta que algo muy importante en la Edad Media fue la patrística. ¿Pero qué es la patrística? Pues la patrística es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrolladas por los padres de la Iglesia. Ellos fueron sus primeros autores durante los siglos I y VIII después de Cristo. La palabra patrística, originada del latín, significa padre. La patrística aparece como el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana, y eso también con el objetivo de dar una explicación lógica a las creencias cristianas que están en un plano sobrenatural. La patrística inició su primer periodo de formación durante los siglos I y III, hasta la celebración del Concilio de Nicea, al cual pertenecen los primeros apologistas y defensores de la fe cristiana, los cuales eran discípulos de los apóstoles. Este primer periodo de la patrística se llevó a cabo tanto en las culturas de Oriente, que son Grecia, y como de Occidente, como lo son Roma, y cada uno con importantes representantes de la fe cristiana. Surge el desafío de los cristianos cultos de la época, y no solo vivir el cristianismo, sino de exponerlo y hacerlo comprensible a la mentalidad culta de los paganos. Y este esfuerzo de interpretación constituye el quehacer filosófico de los padres de la Iglesia, pues la patrística se caracteriza
por su defensa racional del cristianismo frente a los ataques del paganismo filosófico y religioso, y por su aceptación de las verdades filosóficas que convienen con la revelación cristiana. Así, al mismo tiempo que se forja la filosofía cristiana, se empieza a formar la dogmática del cristianismo. La revelación cristiana es como la culminación natural del saber filosófico. Este principio provocó que los filósofos descubrieran un nuevo campo de reflexión, nuevos temas, como por ejemplo la creación, la contingencia del mundo, la espiritualidad del hombre humano, entre otras. Luego vino un segundo periodo de crecimiento que abarcó hasta el siglo VIII. Durante esta época, los padres de las iglesias adaptaron los pensamientos de la filosofía griega a las creencias cristianas, y sus principales exponentes fueron Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. La patrística se dividió en dos. La primera, que sería la patrística de Oriente, se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades, y los padres griegos de esta patrística crearon las bases de la filosofía y teología cristiana, teniendo en cuenta los pensamientos del platonismo y neoplatonismo, y también se apoyaron de los términos moral y ético. La patrística griega fundó 4 escuelas: la escuela de los padres apologistas, la escuela de Alejandría, la escuela de Capadocia y la escuela de Bizancio. Por otro lado, también tenemos la patrística de Occidente. Esta está representada por los padres latinos y fue desarrollada por San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Por este mismo camino, San Agustín se propuso demostrar la existencia y la esencia de Dios. Sin embargo, cabe destacar que la patrística de Occidente, aunque desplazó la lengua griega por la latina, también se caracterizó por estar influenciada por la cultura griega y por Platón. A estos primeros cristianos les son llamados padres de la Iglesia, y así la primera filosofía cristiana se llama patrística. En conclusión, podemos sintetizar diciendo que la patrística 1 se antepone y defiende las creencias cristianas ante los dogmas paganos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se antepone? Pues el cristianismo se busca un lugar en la Edad Media, pues este debía sobresalir de algún modo ante las religiones propuestas de la época. 2. Considera la fe cristiana como la única verdad y conocimiento sobre todas las cosas. 3. Unifica los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. 4. Se fundamenta en la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana. 5. Se considera a Dios como un ser espiritual y no material. Y 6. Considera que Dios es la única verdad y guía del hombre. Y así esto lo afirma San Agustín en diversas ocasiones. No se debe olvidar que el cristianismo no es una filosofía, porque los conocimientos que aportan provienen de una autoridad fuera de la razón humana. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que hayan podido comprender la raíz de algo tan importante para el cristianismo. No se olviden de seguir nuestra red social en Instagram y estar pendiente de cuando subimos nuevo contenido a nuestro canal. No siendo más, hasta una próxima ocasión.